A ver si ahora sí. Muy bien. Bueno, pues esperemos que se vayan conectando. Dios permita que se conecten más hermanas. Y mientras vamos a empezar para que no se nos Sí, vaya el tiempo, ¿vale? Pero muchísimas gracias, hermanas. Gracias sí, por está bien. conectarse. Este, No, eh, a ti, gracias, María. gracias porque eh, es increíble la palabra de Dios que nos ilumina y nos enseña y nos ayuda y nos da gracia. Entonces, este, vamos a empezar y pues bienvenidas a todas. Espero que se la hayan pasado increíble en este 10 de mayo que pasó, que les hayan festejado, las hayan amado, apapachado, abrazado, besado, todo, Sí, sus gracias. hijos, que haya sido un tiempo muy especial, este, al lado de sus hijos, ¿no? Sin duda somos bendecidas y somos dichosas de ser madres, ¿no? Y a Dios gracias que nos ha dado la bendición de ser madres. Y bueno, pues Sí, acompáñame a una gracias. oración. Vamos a orar para empezar el tiempo, ¿vale? Querido Dios, Padre, quiero darte gracias en esta tarde, casi noche, Dios, por la oportunidad que tenemos, Dios, de poder seguir y de poder aprender de tu palabra. La verdad es que es una bendición, Padre, el conocerte, el profundizar en tu palabra, el estudiarla, es maravilloso, Dios. Muchísimas gracias. Te doy gracias, Dios, también porque nos das la bendición de ser madres, la dicha, es una dicha ser madres, Dios, y te agradezco mucho porque nos has dado esa bendición, Dios. Yo reconocía y como te oraba ese día, Dios, el Día de las Madres, y que en este tiempo he meditado acerca de ello, Dios, yo sé que me has dado gracia al permitirme ser mamá. Yo antes ni siquiera lo deseaba, no pensaba ni siquiera poder estar casada y tú me has dado gracia al permitirme pues casarme y aún no solamente casarme, aún tener hijos, ¿no? Poder ser mamá, Dios. Muchísimas gracias y gracias por bendecir a cada una de mis hermanas, ¿no? Con el llamado de ser madres. La verdad es que es una bendición tan grande, Dios. Te agradecemos con el corazón por darnos ese privilegio, esa bendición, Dios, de ser madres y te rogamos, Dios, porque nos ayudes a abrazar este llamado de la maternidad en nuestras vidas, que no la rechacemos, Dios, que no rechacemos pues ese llamado que nos has hecho de ser madres. Y no solamente ser madres, ¿no? Sino ser madres piadosas, Padre. Yo te pido tanto que tú nos ayudes a ser madres piadosas, madres que estemos ejercitadas en la piedad, Dios, para poder discernir con sabiduría. Te pido que nos ayudes a ser madres temerosas, Dios, que podamos ser madres que te tememos, Dios, madres temerosas de ti, Señor. Por favor, te lo pido con todo mi corazón, Dios. Y también te pido tanto, Dios, Gracias. porque nos ayudes a en tus manos dejar nuestra maternidad, ¿no? Que no busquemos, Dios, como agradar al mundo, a los hombres en nuestra maternidad, sino que busquemos agradarte a ti en nuestra maternidad, Dios, como madres, por favor, ayúdanos, Dios, te necesitamos. Y yo te ruego que nos des gracia, Dios, en nuestra maternidad, porque fallamos mucho, nos equivocamos de muchas formas, muchas veces. Leía Santiago y dice, ¿no? Que todos nos equivocamos, ¿no? Con la lengua, nadie ha podido dominarla, Dios. Y como madres, pues nos equivocamos, ¿no? En la manera que podemos corregir, enseñar y de tantas formas, Dios. Pero yo te pido que nos des gracia, Dios, en nuestra maternidad para que podamos, Señor, llevar el llamado que tú nos has dado a ti, Señor, por favor. Te ruego tanto que Ujú. también nos des sabiduría, tanta sabiduría que necesitamos de ti. Es el tema que hoy vamos a ver con esta mamá, con Ruth, ¿no? Madre de John Piper, Dios, y de verdad es maravilloso cómo ella abrazó tu sabiduría, cómo encontró que no hay más sabiduría sino la que de ti podemos recibir y la mejor, ¿no? Y es la sabiduría del cielo, la que viene de ti, Señor.
Te pido tanto que nos des sabiduría como madres, porque lo necesitamos, Dios. De verdad, enfrentamos tantas situaciones que muchas veces no sabemos qué hacer y necesitamos tu sabiduría, Dios, para saber discernir de la mejor manera, Dios, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Ayúdanos, te necesitamos. Te pido tanto que tú puedas estar en control de este tiempo, Dios. Usa mi vida. Usa mi boca, mis palabras, Señor, que no sean las mías, sino las tuyas nada más, las que hablemos en este tiempo, Dios, que tú puedas sembrar tu palabra en el corazón de mis hermanas, Señor, y que nuestro corazón sea esa tierra fértil, Dios, para que tu palabra dé ese fruto, Dios, que tú deseas, por favor. Te pido tanto que este tiempo sea de bendición para la vida de mis hermanas y para sus familias, por favor, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos gracias, Señor, y bendecirnos, Señor, en abundancia. Muchísimas gracias, mi Dios. Te agradezco tanto y pues te pido que tú dirijas este tiempo y que también estés en control de toda la tecnología. Gracias por cada una de mis hermanas que ya se conectó y por las que se van a conectar, Dios. Y gracias por escucharnos, Dios. Te amamos. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y en el nombre de Él te oro todas estas cosas. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Amén. Bueno, les voy a compartir acerca de esta semblanza que vamos a ver en el día de hoy. Es la de la gracia pasible de lo sencillo. Y es increíble, increíble el ejemplo que vamos a ver hoy. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias, qué amable. Entonces vamos a ver la gracia pasible de lo sencillo, ¿no? Vamos a ver la vida, el ejemplo de la mamá de John Piper. Y es un ejemplo de gracia apacible de lo sencillo, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere con esto. Vamos a conocer un poquito a John Piper. No sé si algunas han escuchado hablar de él, seguramente sí, pero bueno, es muy reconocido en el ambiente, en la teología, ¿no? Es un hombre que aún vive, si no me equivoco, tiene 74 años y sigue, bueno, aún vive, ¿no? Y en 1980 comenzó a pastorear la Iglesia Bautista Belén. A ver, permítanme tantito, necesito mover aquí, que no veo. Pastoreó la iglesia Belén en Minneapolis, Minnesota, y siguió ahí hasta el año del 2013. En 1983 publicó su obra, no sé cómo se lee en inglés, mejor se las digo en español, que fue traducida en español como Sed de Dios, que se convirtió en un éxito de ventas y fue la chispa que lo impulsó a ser una influencia mundial. Es teólogo, escritor y es reconocido por su predicación apasionada. Es muy reconocido por su predicación apasionada, John Piper, ¿no? Y también por los libros que ha escrito. No es el único libro que ha escrito más libros, ¿no? Entonces, él es John Piper. Y ¿por qué vamos a hablar de su mamá? Pues él escribió de su mamá. Es incalculable todo lo que les debo a mi madre por mi alma, por mi amor por Cristo y por mi papel como esposo y padre y pastor. O sea, él estaba muy agradecido con su mamá por todo lo que ella le había dejado y le enseñado durante el tiempo que estuvo con él, ¿verdad? Entonces, es un gran ejemplo su madre. Ella se llamaba Ruth Eulalia Moon. Y vamos a ver, vamos a conocer un poquito de ella, ¿no? Ruth nació el 7 de octubre de 1918 en Pensilvania. En Pensilvania, Estados Unidos de América. En su adolescencia ya había hecho... Ay, permítame tantito. Josuecito, voy a comer, por favor, y ahorita vienes conmigo, ¿sí? Voy a comer. Está lista la comida. Y... no quiere irse a comer. Dice en que me quedé, en su adolescencia ya había hecho una profesión seria en su fe y estaba buscando activamente a Dios en sus estudios bíblicos. Esto es Ruth de Eulalia Moon, ¿no? O sea, ella desde la adolescencia, pues se puede decir que se convirtió, ¿no?
En la secundaria conoció a Bill Piper y pronto se enamoraron. Bill Piper fue su esposo, papá de John Piper. En 1936 se graduaron juntos de universidades diferentes. Bill se graduó para ser evangelista y Ruth se graduó en una escuela cristiana también, pero de educación musical. El 26 de mayo de 1938 se casaron y se fueron a vivir a Cleveland, Tennessee. Bill ingresó a la Universidad de Bob Jones en ese lugar, bueno, en esa ciudad, y se graduó en el 1942 e inmediatamente comenzó un trabajo evangelístico de tiempo completo que consumió toda su vida. Esto es importante porque, así como dice ahí, comenzó a trabajar en el evangelio de tiempo completo. O sea, su papá de John Piper estaba aproximadamente 250 días del año fuera de casa evangelizando, o sea, así de radical, ¿no? Tiempo completo. Él salía todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Salía. Sus viajes duraban entre 10 días o hasta más y regresaba solamente unos días y se volvía a ir, ¿no? O sea, 250 días del año de los 365, o sea, mucho tiempo él estaba fuera de casa, ¿no? Y eso es impresionante. Ruth se instaló como ama de casa y tuvo su primer bebé, Beverly, perdón, en 1943, su hija, ¿no? Y John nació, fue su segundo bebé. John nació el 11 de enero de 1946. Entonces, ella a partir de ese momento, en el momento que se instaló como ama de casa, así quedó, ¿no? Como ama de casa. Entonces, los años, vamos a platicar un poquito de los años de madre de Ruth. Ruth apoyaba totalmente el ministerio de Bill, de su esposo. Este lo llevaba a pasar más de 200 días, como les platicaba, más de 200 días, más de 250 días del año lejos de casa. O sea, muchos años pasaba lejos de casa, ¿no? Pero ella lo apoyaba mientras ella, dice, cuando Bill estaba de viaje, ella dirigía a la familia y administraba el hogar. Ella hacía todo lo que se tenía que hacer, ¿no? O sea, no solamente era criar a los hijos, porque eso era un gran reto. Ella tenía que quedarse con los niños, ¿no? Sola, y se quedaba a criar a sus hijos, ¿no? Pero además de criar a sus hijos, pues tenía que hacer todas las responsabilidades de administrar, que era administrar las propiedades de alquiler, pagar las cuentas, cuidar el hogar y el mantenimiento de la propiedad que tenían. Incluso tenía que trabajar a tiempo parcial para ganar un ingreso adicional. También recayó sobre ella la tarea de enseñar, criar y disciplinar a los niños. O sea, cuando él se iba, ella se encargaba de todos los asuntos del hogar, todo, ¿no? Todo, o sea, pagar las cuentas, bueno, es que no sé, pero bueno, en mi caso, o sea, estamos divididos en los roles y mi esposo está aquí y bueno, a mí me ayuda muchísimo, ¿no? Pero pienso en ella que su esposo no estaba y ella tenía que pagar las cuentas. Ahí nos platica el libro que además tuvieron que ampliar el sótano y en ese tiempo ella tuvo que lidiar con los contratistas, ¿no? Para hacer la ampliación del sótano. Le enseñó, también nos platica la historia y John también, cuando habla de su mamá, él comparte que su mamá le enseñó a cortar el césped, a arreglar los cables de luz cuando se tenía que hacer, o sea, todo. Y además le enseñó álgebra, ¿no? O sea, le enseñó que álgebra era posible y fácil. O sea, su mamá ahí estaba, ¿no? O sea, y además dice ahí que cuando fue necesario, porque no alcanzaba con el dinero que su esposo ganaba como evangelista, que además se me hace un trabajo tan honorable, no alcanzaba, ella tenía que trabajar en tiempo parcial para también cubrir las necesidades que hacían falta, ¿no? Eso me impresiona de Ruth, ¿no? Pero hay cosas más, todavía más profundas y que es la raíz por la cual ella podría dar tanto a su familia, ¿no? Dice aquí, cuando estaba Bill en casa, él dirigía las oraciones familiares, llevaba a toda la familia a la iglesia y se ocupaba de la disciplina. Es decir, inmediatamente cuando él llegaba a casa, ella le cedía la responsabilidad a Bill. Es decir, no era así de que, bueno, tú no estuviste y entonces yo soy la que voy a tomar las riendas, yo voy a dirigir aquí porque como tú no estás, yo sé lo que se tiene que hacer. O sea, no, me impresionó su humildad de Ruth, ¿no? De ceder el rol, de ceder más bien
pues lo que le correspondía a su esposo cuando estaba en casa, ¿no? O sea, la humildad para decir, bueno, ahora es tu turno porque estás aquí, ¿no? Y así lo vio su hijo. John, o sea, para él era claro, ¿no? Cuando papá no estaba, estaba su mamá, y cuando su papá estaba, era su papá el que dirigía, ¿no? Entonces eso se me hace de verdad bien increíble y un ejemplo maravilloso de Ruth. Ruth tenía una fe sencilla y profunda. Sus hijos no la recuerdan leyendo otro libro que no fuera la Biblia, ni citando textos bíblicos que no fueran de Proverbios. Esto es increíble. Bueno, esto lo comparte el autor del libro, ¿no? Que estamos, del que estamos aprendiendo de las mujeres piadosas. Pero también su hijo lo menciona, o sea, John Piper, cuando habló de su mamá, también mencionaba esto y me pareció algo bien, bien especial. Dice, mamá conocía el buen libro, o sea, la Biblia, especialmente los proverbios. Años después, cuando yo vivía a miles de kilómetros de distancia, ella me seguía citando proverbios en sus cartas, ¿no? O sea, aun cuando él creció y se fue a trabajar o a estudiar la universidad, ella le seguía citando proverbios en su carta, o sea, y para ellos era claro que ella se conocía el libro de proverbios y le citaba escrituras de proverbios y todo el tiempo la veían leyendo la Biblia y seguramente era proverbios lo que leía porque era lo que les son las citas bíblicas que les compartía la de Proverbios, ¿no? Entonces eso me pareció maravilloso y ahora entiendo por qué ella podía dar tanto a su familia, porque había ido a la fuente que le daba para poder hacerlo, ¿no? Entonces dice aquí, John llegó a la conclusión de que el peso tan grande que ella soportaba el ser responsable de cuidar ella sola a sus hijos la mayor parte del tiempo, porque obviamente no lo hacía totalmente sola, su esposo regresaba siempre, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo pues estaba sola, entonces esa responsabilidad, dice ahí, John decía, la llevó a sacar de los proverbios hasta la última gota de sabiduría que pudiera aplicar a su vida y a la vida de sus hijos. Eso lo menciona John, ¿no? O sea, John decía esto, o sea, llegó a la conclusión de que el peso tan grande que ella soportaba al ser responsable de cuidar de sus hijos la llevó a sacar de los proverbios hasta la última gota de sabiduría. O sea, ella buscó sabiduría en Dios. Esto me pareció maravilloso. Y ahorita vamos a leer unas escrituras hermanas y, ay, bueno, pues yo necesito aprenderme el libro de proverbios de memoria. De memoria y aplicarlo, por supuesto, ¿no? Por supuesto, pero dice aquí, John vio a su madre por última vez en el verano de 1974. Él había regresado a los Estados Unidos después de haber terminado su doctorado en Alemania y estaba a punto de tomar una cátedra en Minnesota. Pero antes de viajar allí pasó por eh, Greenville a visitar a su madre. Ay, no sé cómo se pronuncia esto en inglés, pero pasó a la ciudad donde vivía su mamá a visitarla y más tarde Bill y Ruth eh, hicieron un viaje a Tierra Santa, es decir, su papá de Johnny y su mamá hicieron un viaje a Tierra Santa. Y bueno, lamentablemente en este viaje ella perdió la vida, ¿no? Tuvieron un accidente en este viaje que hicieron a Tierra Santa y un accidente en un autobús y en este accidente pues ella perdió la vida. Y, y bueno, si hacemos cuentas, ella no era tan grande, ¿no? Cuando pierde la vida, pero ella ya no supo todo lo que su hijo hizo o cuán importante ha sido su hijo para el cristianismo reformado, ¿no? Entonces, ella ya no lo pudo ver, ¿no? Como tal, ella ya no lo pudo saber como tal, conocer, pero realmente dejó un impacto muy grande en la vida de su hijo y también no sé si aquí lo escribí, no. Antes de compartirte esto, fíjate lo que el autor nos compartía esto que me pareció maravilloso y es algo que no, que yo creo que necesitamos tener presente y no olvidarlo, este, porque dice que su mamá fue una influencia muy grande en la vida de John, o sea, ella fue una influencia muy profunda en la vida de John, ¿no? Dice aquí, a ver, déjenme. Les quiero compartir.
Dice, John Piper es un gran teólogo cuya influencia más importante en la vida y en la fe ha sido, según lo dijo él mismo, una persona que no era muy teóloga, ¿no? Bueno, en este caso, su mamá, ¿no? O sea, él reconoce que la influencia más grande que él tuvo fue la influencia de su mamá, ¿no? Y yo les decía que es algo que tenemos que tener presente porque no sé si recuerdan, pero es algo que también nos compartía Itzel la ocasión pasada, que la influencia de una madre es muy, muy fuerte, ¿no? En nuestros hijos. Y siento que eso nos da una responsabilidad muy grande, ¿no? En la crianza de nuestros hijos. Y bueno, mira, cuando estuve eh, eh, estudiando a la vida de Ruth, me hizo pensar en esta escritura, ¿no? Proverbios 14:1, que posiblemente ya la conozcas y pues quiero compartírtela. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, ¿no? Entonces, o sea, estaba leyendo acerca de ella, ¿no? De que buscó sabiduría en la Biblia, en los proverbios y que todos los días sus hijos la veían leer la Biblia, estudiar la Biblia y todo el tiempo les compartía a sus hijos acerca de proverbios, ¿no? Entonces, pues yo pensaría definirla así, ¿no? Como una mujer sabia que edificó su casa, porque ella no dejó un legado o no dejó un ejemplo de amargura, porque tenía mucha responsabilidad cuando su esposo tenía que salir a trabajar ¿no? Como evangelista, se quedaba con mucho trabajo en casa, con mucha responsabilidad, con una carga difícil, pero no vemos en su ejemplo amargura, queja, resentimiento, nada de esto. Eso me impactó tanto porque a veces son tantas las actividades o quehaceres o trabajo que tenemos como mamás, ¿no? Que la comida, que criar a nuestros hijos, que educarlos, que bañarlos, que lavar la ropa, que hacer qué hacer, que limpiar, un montón de cosas, ¿no? Y a veces yo siento que es fácil que pueda crecer una raíz de amargura, como dice la escritura en nuestro corazón. Y estoy convencida que en Ruth no fue así porque se mantuvo, eh, estaba, ¿no? Leyendo la palabra de Dios, lo que le daba la sabiduría para ser esa mamá sabia que edificara su casa, ¿no? Entonces, esto me impactó mucho. Hoy no les voy a compartir las preguntas del capítulo, este, pero sí les quiero compartir unas escrituras y quiero que aprendamos cómo podemos ser sabias, o sea, cómo podemos imitar, ¿no? El ejemplo de Ruth, o cómo la Biblia nos enseña a poder imitar este ejemplo, ¿no? De Ruth, de ser una mujer sabia, porque yo creo que todas nosotras como madres necesitamos sabiduría, o sea, muchas veces siento que en el momento que me hice mamá dije, necesito sabiduría. Sabiduría para discernir qué es lo mejor en cada momento, que si la disciplino, que si no la disciplino, que si le digo, no le digo, que si corrijo a mi hijo en esta situación o no lo corrijo, cómo lo corrijo, uso la vara, no la uso, ¿qué debo de hacer? En todo momento como madres necesitamos sabiduría. Y entonces lo que vamos a hacer es ver algunas escrituras muy profundas que nos van a enseñar cómo podemos ser mujeres, madres sabias, ¿vale? Entonces vamos a ver acá y le puse aquí, ¿cómo tener sabiduría? ¿No? O sea, es la pregunta. ¿Cómo puedo tener sabiduría? Vamos a Proverbios 2:6. Si tienes tu Biblia, te animo y te pido de favor, te ruego que la tomes y leamos juntas esta escritura. Está en Proverbios 2:6. Y vamos a estar ahí en Proverbios. Si tienes tu Biblia, no la dejes, ahí tómala. Y vamos a estar leyendo un poquito de Proverbios que nos va a ayudar tanto, es tan profundo. Entonces, Proverbios 2:6, ¿qué dice? Si tienes tu Biblia, leamos juntas la Biblia. Yo te la puse aquí, pero yo prefiero que tú la leas, ¿no? De tu Biblia. Dice, porque Jehová da la sabiduría
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta es, es una versión Reina Valera. Posiblemente tú no tienes esa versión. Si la tienes, esa es lo mismo que te puse ahí. Si tienes la NBI, te la voy a leer en NBI, que es más común. Dice 2.6. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Entonces, ¿cómo podemos obtener sabiduría? Dice, según lo que dice esta escritura, es ¿quién da la sabiduría, hermanas, amigas, mamás? Ay, sí. Mis queridas hermanas, dice aquí, quien da la sabiduría es Jehová, en esta versión que les puse. El Señor, en la versión NBI, el Señor da la sabiduría. Dios es el que da la sabiduría. Nadie más la da. En nadie más la podemos encontrar. Solamente podemos encontrar la sabiduría en Dios porque Él es el que la da, dice ahí. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, ¿no? Entonces, ¿necesitamos sabiduría? Sí necesitamos sabiduría, mucha sabiduría. Necesitamos la sabiduría, necesitamos conocimiento, discernimiento como madres para criar a nuestros hijos, pero muchas veces vamos a todos lados menos a Dios para obtener sabiduría. Y es muy fácil para nosotras como mujeres. Para mí es muy fácil. Cuando necesito sabiduría, voy y pregunto. Ahora tenemos el celular y es súper fácil, ¿no? Agarramos el celular y tecleamos la pregunta que tenemos en el buscador y ya tenemos una respuesta, ¿no? Podemos ir a las redes sociales, que en ellas podemos encontrar ya todo tipo de información, podemos ir al buscador del internet, o podemos ir a alguna amiga, a algún consejo de una persona, de una hermana, de una mejor amiga, o también podemos ir a buscar la sabiduría en algún experto, ¿no? Y vamos y buscamos que ellos nos aconsejen o nos digan qué hacer en tal o cual situación. Buscamos sabiduría en otras personas, pero pocas veces vamos y buscamos la sabiduría en Dios. Y dice aquí la Biblia que Él es el que da la sabiduría, nadie más. Dios, el Señor, Jehová es el que da sabiduría, ¿verdad? Entonces necesitamos ir a Dios. Necesitamos ir a Dios para encontrar y obtener sabiduría porque Él es el que la da, ¿verdad? Y vamos a leer otra escritura. Acompáñame. Esta no está en Proverbios. Ahorita vamos a regresar a Proverbios, pero vamos a ir a Santiago, que es un libro que ahorita estoy estudiando. Santiago 1:5. Si tienes ahí tu Biblia, te pido que me acompañes y la leamos juntas. De todos modos, la puse ahí también. Es en la versión Reina Valera en la que puse ahí, ¿no? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Mira lo que dice, la Biblia nos da respuesta, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjate, y le será dada. Me encanta. Esta es la versión Reina Valera. Si tú la tienes, esto es lo que dice. Pero en la versión NBI también te la voy a leer. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Me encanta lo que dice en mi versión porque dice en NBI, en la traducción NBI, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Dios da a todos generosamente sin menospreciar, ¿no? Y aquí en Reina Valeria dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, ¿no? Entonces, pero ¿a quién hay que pedirla? O sea, ¿quién la va a dar? Dios de dioses, Dios da la sabiduría, pero hay que pedírsela. Esto es muy importante, mis queridas hermanas, porque necesitamos pedirle sabiduría a Dios, necesitamos orar y decirle, yo creo y estoy convencida de que como madres tenemos muchas peticiones o una lista ahí muy larga en nuestro cuaderno, en nuestra Biblia de oración, cosas que nos preocupan de nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestras relaciones, nuestras familias y mucho de nuestros hijos, ¿verdad? Pero antes de todas estas cosas que podemos pedir a Dios, podemos anotar ahí, pedir sabiduría, o sea, decirle a Dios, pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Esta escritura de Santiago que les comparto, 1:5, está en el contexto de las pruebas. Si tú lees Santiago 1, vas a ver que él está
él está hablando esto en un contexto de pruebas, que nos vamos a ver expuestos a muchas pruebas, ¿no? Y justamente en las pruebas, mis queridas hermanas, es cuando necesitamos sabiduría. O sea, cuando estamos pasando por un tiempo difícil y de prueba, es justamente donde nos preguntamos qué puedo hacer o qué debo de hacer en este caso, ¿no? Es donde buscamos discernimiento porque no sabemos qué hacer. Entonces, justamente esta escritura está en ese contexto, ¿no? O sea, de las pruebas, de cuando estamos en un tiempo difícil. Y en ese momento, en esas circunstancias es cuando necesitamos ir a Dios y pedirle a Él. Y en todo momento, ¿verdad? Pero aquí dice, en ese momento pedir sabiduría a Dios. Entonces necesitamos pedir a Dios sabiduría, orar a Dios, que nuestra oración sea así, ¿no? Pidiendo sabiduría, es decir, Dios dame sabiduría. Dios, por favor, es tuya. Yo le he expresado eso, ¿no? Como leíamos anteriormente, yo le he dicho a Dios, tuya es la sabiduría, el conocimiento y la ciencia. Por favor, dame sabiduría. Yo no sé qué hacer, cómo hacer. Y le pido a Dios que me dé sabiduría, ¿vale? Entonces, necesitamos pedirle sabiduría a Dios. ¿Cómo podemos ser sabias? Bueno, ya vimos. Número 1, la sabiduría la da Dios. Necesitamos saber eso. No, nadie más la va a dar. 2, tenemos que pedírsela a Dios. Dice ahí, ¿no? Si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios. Hay que pedírsela a Dios, ¿no? Y Él nos va a dar, me encanta esta escritura que dice, Él nos va a dar abundantemente, y aquí dice sin reproche, sin menospreciar a nadie. Eso me encanta. Dios no menosprecia a nadie. No dice, ay, tú sí, tú no, tú a lo mejor. Si nosotros se la pedimos, no importa en qué situación, circunstancia estemos, si se la pedimos, Él nos las va a dar, ¿no? Nos va a dar sabiduría. Luego vamos a ver esto. Dice acá, ¿qué necesitamos para volvernos madres sabias, hermana? ¿Qué necesitamos para ser madres sabias, ¿no? Como Ruth, que fue una madre muy sabia en constantemente estar leyendo la palabra de Dios, proverbios, pero además le citaba esos proverbios a sus hijos, se los decía, ¿no? Tanto que quedó en ellos. Vamos a ver proverbios, fíjate, vamos a ver dos cosas muy importantes aquí en proverbios. Regresemos, como les decía, vamos a regresar a proverbios. Proverbios 1, es que estoy aquí en la cuestión del tiempo. Proverbios 1, vamos a leer Proverbios 1 del 20 al 27. ¿Qué necesitamos para volvernos madres sabias? Ay, me encanta que la Biblia nos da respuesta y que nos dice cómo, ¿verdad? Pero antes vamos a ver Proverbios 1, 20, 27. Si alguien puede leerla, se los agradecería mucho. Proverbios 1, del 20 al 27. Yo si quieres, Mari, Adelante, gracias. del 20 al 27. Sí, por favor. Clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón, les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me atendieron cuando lo llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones. Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caiga en desgracia. Yo seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Así es, hasta ahí. Muchas gracias. Esa traducción que nos compartía Rose, ¿verdad, Rosalba? Sí, Gracias. es NBI. Es NBI, es la traducción en NBI. Y bueno, independientemente de la traducción que tú tengas, seguramente va a hablar de necios, ¿no? O dice ahí inexpertos, insolentes, y también habla de los necios, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que Proverbios es un libro sapiensal, ¿no? O sea, de sabiduría. Y
no nos gusta o a veces no ponemos atención en esta parte, porque si te das cuenta, todavía no llego hasta a donde nos dice cómo, sino aquí está haciendo una metáfora de qué va a pasar con aquel que no escuchó, que no puso atención, dice ahí, no hizo caso de mis reprensiones, ¿no? Cuando reprendió, cuando llamó la atención, dice que cuando no hizo caso, cuando llamó, cuando rechazó el consejo, ¿no? Cuando no hizo caso, o sea, ¿qué va a pasar? Fíjate, bueno, es una metáfora. Nosotros sabemos, esto es algo que necesitamos saber. A veces pensamos que el antónimo de sabiduría, lo opuesto, lo contrario a la sabiduría, es ¿cómo se llama? La ignorancia. A veces podemos entender que es así, pero en la Biblia no es así. Lo opuesto, el antónimo a la sabiduría es la necedad. La necedad. Entonces, es de esto que está hablando aquí Proverbios 1 del 20 al 27 que nos leía Rosalba, ¿no? O sea, esas van a ser las consecuencias de quien rechaza la sabiduría, de quien rechaza cuando ella llama a la puerta, cuando ella reprende, cuando dice ahí, ¿no? Cuando reprende, cuando llama o cuando rechazan su consejo, ¿no? Y es importante, fíjate, esto no los dice en los primeros versículos y en el primer capítulo de Proverbios, o sea, empieza enseñándonos esto. Lo primero que leemos en Proverbios, en los primeros versículos del capítulo 1, los primeros versículos del 1 al 3, dice, yo les voy a dar sabiduría a aquellos jóvenes inexpertos, a aquellos que no saben, yo les doy la sabiduría. Y despuésito en el 20 dice, ¿qué va a pasar con aquellos que no me escuchan? ¿No? Entonces, hermanas, nosotras somos libres de vivir sin sabiduría, o sea, es decir, nosotros podemos escoger, Dios nos da esa libertad de escoger, podemos vivir sin sabiduría, pero vamos a vivir las consecuencias de no buscar la sabiduría, de no llamar la sabiduría, de no orar y pedirle a Dios sabiduría. Vamos a vivir esas consecuencias, ¿no? Y no es, o sea, ahí lo dice, no estamos aquí como inventando, ¿no? Aquí dice en el 24, como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos, ¿no? Rechazaron mis consejos y no acataron mis reprensiones. Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Eso, de veras que a mí me pone la piel chinita, ¿no? Dice, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Y está haciendo una metáfora y nosotras podemos decir, ay, qué feo o cómo es posible, ¿no? Que se va a burlar, pero es una metáfora, ¿no? O sea, dice ahí, porque dice, yo me burlaré, ¿no? Vamos a decir, ay, la sabiduría dice que se va a burlar, ¿no? O sea, está haciendo, como les decía, es una metáfora acerca de cuando rechazamos la reprensión, cuando rechazamos los consejos y no acatamos las reprensiones, ¿no? ¿Cómo es cuando rechazamos? Cuando no leemos la Biblia, cuando no la leemos, cuando nunca la abrimos, ¿no? O sea, la tenemos ahí en nuestra casa cerrada todos los días, ¿no? O pasan días y días y días y no la abrimos para escuchar la voz de Dios que está llena de sabiduría, ¿no? Y eso es lo que, o sea, realmente muchas veces podemos estar en esta situación rechazando la sabiduría. Cuando no la estudiamos, cuando tapamos nuestros oídos. Tapar nuestros oídos no quiere decir que, ay, bueno, y literalmente hacer esto. Tapar nuestros oídos es simplemente no estudiarla, no abrirla, no cada día de nuestras vidas no hacer un estudio profundo, no solamente ahí, ¿no? Un estudio profundo acerca de la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, es importante, hermanos, ¿no? Como vemos aquí, Proverbios nos está diciendo, podemos nosotras elegir, podemos elegir vivir sin sabiduría, pero vamos a sufrir las consecuencias de vivir
sin esa sabiduría que Dios nos da, ¿no? Y vamos a, ahora sí, después de esto, ahora sí, en Proverbios 2, del 1 al 10, Salomón nos explica, nos dice, nos ofrece instrucciones específicas para recibir sabiduría. Esto me parece maravilloso, hermanas. Entonces, vamos a leer Proverbios 2, del 1 al 10. ¿Alguien sería tan amable de leerla? Proverbios 2, del 1 al 10. Yo la leo. Gracias, gracias. Proverbios 2, del 1 al 10. Querido jovencito, acepta mis enseñanzas, valora mis mandamientos, trata de ser sabio y actúa con inteligencia. Pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Solo Dios puede hacerte sabio, solo Dios puede darte conocimiento. Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupan por el débil. Solo Él te hará entender lo que es bueno y justo y lo que es siempre tratar a todos por igual. La sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Amén. Ajá. ¿Qué traducción nos leíste? Lenguaje actual. Ok, lenguaje actual. Entonces, o sea, ve lo que dice. Bueno, dice aquí, hijo, en tu versión dice jovencito, algo así, ¿no? ¿Leíste? Sí, dice jovencito. Ándale. Entonces, en la Querido jovencito. querido joven, ay, me encanta, querido jovencito, ¿no? Ya le estabas leyendo y casi lloraba, pero me encanta porque dice ahí, ¿no? En la NB dice, hijo mío, y querido jovencito, hijo mío, también en la Reina Valera creo dice, hijo mío, pero es un padre, o sea, fíjate, nos está hablando a nosotros los padres, ¿ves? O sea, es porque aquí es un padre hablando, a un padre amoroso que es Hablando a su hijo. hablando a su hijo, exactamente. Nuestro Padre amoroso, Dios, hablando a sus hijos, ¿no? De la misma manera, nosotros como padres necesitamos hablar a nuestros hijos los proverbios, ¿no? Pero bueno, primero aquí un Padre amoroso, hablando a hijo mío, o sea, aquí como mira, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo? Nos va a explicar cómo es esto, ¿no? Entonces dice ahí, miren, aquí creo que la puse, déjenme ver, creo que sí la puse acá. Ay, no, espérenme. Aquí no está. Ay, pero aquí sí debe de estar. Aquí está. Ay, ya, qué bueno. Pensé que iba a estar perdida, pero ya la encontré. Dice, esta es en la versión NB. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Bueno, y bueno, hasta ahí vamos a leer hasta el 6. Ahorita nos leyó hasta el 10, ahorita continuamos. Pero ¿qué dice aquí? O sea, está dando instrucciones de cómo vamos a obtener la sabiduría. Es un sí, entonces, ¿no? Si haces esto, entonces está diciendo, si haces esto, vas a obtener la sabiduría, ¿no? Es lo que está diciendo ahí. Y por eso ahí subrayé los sí, para que veamos cuáles son los sí, es lo que hay que hacer. Hay que hacer los sí para entonces obtener sabiduría, ¿verdad? ¿Cuáles son los sí? Si haces tuyas mis palabras, es decir, hacerlas nuestras, ¿no? Meditarlas nosotras, de ir a la palabra de Dios y meditarla, conocerla, hacerla nuestra como es mía, ¿no? La palabra de Dios. Y atesorar mis mandamientos. Dice, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos. Es un y. ¿Qué significa que sea un y atesoras mis pensamientos? Es decir, que van conjuntas, ¿no? No van por separado. Podríamos verlo así como, hijo mío, si haces tuyas mis palabras, si atesoras mis mandamientos, porque está diciendo y atesoras mis pensamientos. No los está, no es un o, sino es un ni, ¿vale? Entonces, si haces tuyas mis palabras,
Si atesoras mis mandamientos, ¿no? Atesorarlos, o sea, que sean valiosos para ti, que tengan un valor muy grande, que sean importantes, no menospreciarlos, no es decir, ¿para qué? ¿De qué me sirve? Atesorarlos, ¿no? Atesorar los mandamientos, dice aquí. Si tu oído inclinas hacia la sabiduría, si quieres escuchar lo que les decía hace un rato y lo que veíamos en los versículos anteriores, de que dice, la sabiduría llamó y no escucharon, ¿no? Y aquí dice, si tu oído inclinas hacia la sabiduría, ¿qué quiere decir que inclinas? Que quieres escuchar, que quieres, que vas a la Biblia porque quieres saber qué te dice, que quieres saber qué es lo que Dios piensa, que quiere enseñarte, ¿no? Es decir, te inclinas, quieres saberlo, tienes disposición. Eso es muy importante, tener disposición, porque si no tienes disposición, va a haber muchas cosas que van a atravesarse para que no lo hagas. Muchos quehaceres, mucho trabajo, muchas actividades, muchas ocupaciones y no vas a tener el tiempo. Entonces, cuando dice aquí, si tu oído inclinas hacia la sabiduría, te quiere decir que tengas la disposición a escuchar, que quieras escuchar, que te des ese tiempo para escuchar, para leer, para estudiar. Y de corazón te entregas a la inteligencia. Y de corazón, si de corazón te entregas a la inteligencia, si lo haces de corazón. Siempre cuando hablamos a alguien o a nuestros hijos o a alguien le queremos enseñar que haya un esfuerzo, le decimos, hazlo de corazón, ¿no? O sea, como dice aquí, de corazón, o sea, que haya un esfuerzo, un deseo sincero, verdadero, ¿verdad? Si llamas a la inteligencia, hay que llamar, hay que llamar. Lo que leíamos en Santiago, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Y pides discernimiento, pedirle a Dios en oración. En el 4, si la buscas como a la plata. Interesante, ¿verdad? Dice aquí, si la buscas, quiere decir que no la vamos a obtener así como muy fácilmente, tenemos que buscarla. Para ir a la Biblia, y muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, pero a veces dices, es que no entiendo lo que me está diciendo, no entiendo lo que estoy leyendo, no necesitas buscar, escudriñar. Dice ahí como a la plata, ¿cómo la consigues? Bueno, la plata es un metal, ¿no? Sí, si no me equivoco, es un metal. Y ese no se obtiene así como en la tierra, en el pasto, ¿no? O sea, ese metal se tiene que encontrar en una mina, si no me equivoco, ¿no? En las minas, y tienes que andar buscando y rascando en las minas, ¿no? Tienes que estar rascando para encontrarlo, no lo encuentras fácilmente. Entonces, lo mismo, ¿no? Tenemos que buscar sabiduría, ¿no? O sea, escudriñar la palabra de Dios para encontrar la sabiduría que está en ella, como un tesoro escondido, dice ahí, ¿no? Como algo que, y no es la primera vez que hace esta analogía, también lo vemos en el Nuevo Testamento que dice que, este, eh, bueno, en Juan cuando habla de que es una perla preciosa, ¿no? Entonces dice, como un tesoro escondido. Y luego dice, si hacemos eso, sí, por eso vimos ahí, si haces tuyas tus palabras, atesoras sus mandamientos, tu oído lo inclinas hacia él, de corazón te entregas, llamas y pides, si lo buscas, entonces en el versículo 5 comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Esto es increíble, hermanas. O sea, la Biblia nos está respondiendo. Si nosotras hacemos esto, vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser el resultado de hacer esto que leíamos al principio? Vamos a comprender el temor del Señor y hallaremos el conocimiento de Dios, ¿no? Esta es la sabiduría, ¿no? Vamos a comprender el temor de Dios y hallaremos el conocimiento de Dios. Este es el resultado de la sabiduría, ¿no? Dice aquí, la Biblia no ofrece sus tesoros a un alma perezosa, ¿no? Si tú lees Proverbios, vas a ver quiénes son los que uno puede encontrar en Proverbios, los personajes que uno puede encontrar, pues el perezoso, el necio, el burlón. Entonces, la Biblia dice que no ofrece esos tesoros a un alma perezosa, ¿no? Cuando no escudriñamos, cuando no estudiamos, ¿no? No vamos a encontrar sabiduría así si no escudriñamos, si no tomamos ese tiempo para hacerlo, ¿verdad? El temor de Dios, esto del temor de Dios, fíjense, esto se me hace muy, muy profundo.
es cuán importante necesitamos entender esto, primero para nosotras y después para enseñar a nuestros hijos. O sea, Proverbios es un libro maravilloso para enseñar a nuestros hijos, no solamente de chiquitos, no solamente cuando están chiquitos, sino toda su vida, ¿no? Como lo hacía Ruth, ¿no? O veíamos el ejemplo de Ruth, que aun cuando su hijo estaba lejos, estudiando ya en la universidad, ella le seguía citando Proverbios, ¿no? Nuestros hijos necesitan seguir... necesitan en todo tiempo, chiquitos, medianos, grandes, todo el tiempo necesitan esta instrucción de la sabiduría que podemos encontrar en Proverbios, en todo tiempo, ¿no? Mira lo que dice aquí, el temor del Señor es lo que les quería compartir. ¿A qué se refiere con el temor del Señor? El temor del Señor se refiere a un respeto, un respeto asombroso o muy profundo, un respeto profundo por Él, ¿no? En este caso por el Señor, por esta persona, por el Señor, por nuestro Dios, un respeto muy profundo, tan profundo que uno va a odiar todo aquello que nos aleja de Él, ¿no? Entonces, eso es tener temor del Señor. Y dice la Escritura, como leímos anteriormente, el principio de la sabiduría, que es el temor del Señor, ¿no? O sea, eso, no es cierto, eso no lo leímos, eso está en Proverbios 1:7, que no leímos, pero ¿qué dice Proverbios 1:7? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, dice aquí, ¿no? Si nosotros hacemos esto, entonces comprenderemos el temor del Señor. Y el temor del Señor es tener un respeto, una reverencia a Dios profunda, muy profunda, una reverencia que nos hace odiar todo aquello que nos aleje de Él, ¿no? Todo aquello que nos separe de Él, tener una reverencia por Él muy, muy asombrosa, muy profunda, dice aquí, ¿no? Y cuando uno, miren, permítanme porque aquí tengo mis notas, dice aquí, dice, bueno, el resultado de la sabiduría es el temor de Dios y el conocimiento de Dios, como lo veíamos aquí, ¿no? El temor del Señor y el conocimiento de Dios. ¿Qué significa esto? Tendremos un respeto asombroso por Él y a la vez desarrollaremos un odio cada vez mayor por el pecado, por todo aquello que nos separa de Él, que es el pecado en este caso, ¿no? Lo tomaremos en serio y sentiremos un odio rotundo por el pecado, ¿no? Eso es temer al Señor. Cuando uno dice, no quiero pecar contra Dios, o sea, no odio aquello que también Él odia, ¿no? Y odio aquello que me separa de Él, porque tengo una reverencia, un respeto, un temor por Él, ¿no? Una reverencia por Dios. Luego dice, el conocimiento de Dios, eso es temor de Dios. Y el conocimiento de Dios significa que nos permite o que nos da acceso a su vasto depósito de conocimiento y nos dejará usarlo. No significa que vamos a tener acceso a todo el conocimiento de Dios, ¿no? Nosotras, nuestro intelecto no es capaz, ¿no? O sea, Dios es tan grande, tan poderoso, no cabe en nuestro cerebro, ¿no? Es muy, muy, muy grande Dios, tan asombroso. Pero el que podamos obtener su conocimiento, es decir, que podemos tener acceso a Él, al conocimiento de Dios. No quiere decir que lo vamos a tener todo su conocimiento, sino que vamos a tener acceso a ese conocimiento, que podemos tener, que Dios nos va a dar, nos va a permitir acceso a su conocimiento, ¿no? Que vamos a poder obtenerlo y usarlo. Eso es maravilloso, poder tener acceso a ese conocimiento de nuestro Dios perfecto, amoroso, piadoso, misericordioso. Poder tener acceso a ese conocimiento es maravilloso, hermanas. Y es la manera en que somos transformadas cuando tenemos acceso a ese conocimiento de nuestro Dios. Eso es lo que nos transforma. Fíjate. Y luego sigue diciendo, ¿no? Y hallarás el conocimiento de Dios. Y seguimos, bueno, eso lo puedes ya hacer en tu casa para que no nos tardemos más, pero tú puedes seguir estudiando este capítulo. Dice, porque el Señor da la sabiduría. Y el por qué es una explicación, es un explicativo, ¿no? Pero dice aquí en el 6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Vamos a ver la siguiente. Ay, espero que la tenga aquí. Dice acá el 7. Dice, él reserva su ayuda para la gente íntegra, es decir, que, bueno, aquí ya nos dijo todos estos ya son parte del entonces. Entonces, él reservará su ayuda para la gente íntegra. Te protegerá y protege a los de conducta intachable.
Él va a cuidar, ¿no? Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen juicio, ¿no? Dice, vas a comprender. Entonces, es un entonces, ¿no? Si hacemos, fíjate, todos los sí los vimos al principio, ¿no? Si hacemos eso, entonces vamos a comprender la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino, ¿no? En otra creo que decía el buen juicio. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Esto me encanta. Me encantó el versículo 10 y es algo en lo que quería también hacer el énfasis. Te digo, tú puedes seguirlo estudiando en casa, pero dice aquí, la sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Fíjate, como mamás, ¿qué quiere decir que te endulzará la vida? O sea, eh, no te, bueno, seguramente te gusta la miel, ¿no? O sea, algo que te sepa dulce, que te sepa rico, ¿no? Es agradable a nuestro paladar. Nos endulzará la vida, dice ahí. Y como mamás a veces son tantas las responsabilidades que podemos tener y que no disfrutamos la maternidad y que se nos hace una carga pesada o tediosa, difícil, complicada. Y es cuando a veces viene, ¿no? La queja, la amargura, etcétera. Pero dice aquí, ¿no? Que si buscamos la sabiduría y la encontramos, como dice aquí la escritura, la sabiduría vendrá a nuestro corazón y ese conocimiento nos endulzará la vida, ¿no? Hará que nuestra vida sea agradable. ¿Ves? Eso me encanta. Dios nos puede cambiar, o sea, puede cambiar todo, ¿no? Él nos da las herramientas, nos da las instrucciones, nos da lo que necesitamos, nos da la gracia, nos da su palabra para cambiarnos la vida definitivamente. Y eso se me hizo maravilloso el versículo 10, cómo Dios puede endulzarnos la vida, pero no nos las va a endulzar con riquezas, ¿verdad? No nos van con dinero, con consejos de otras personas. Es la sabiduría de Dios la que nos va a endulzar nuestra vida, hermanas. Que podamos, que podamos disfrutarla, nuestra maternidad, que pueda ser endulzada con esa sabiduría de Dios. Se me hace algo maravilloso, maravilloso. Yo digo, necesito esa sabiduría todo tiempo, ¿no? Y bueno, esto es lo que te quería compartir acerca del ejemplo estoy revisando mis notas, del ejemplo de esta mamá de John Piper y quería explicarte esto. ¿Por qué te comparto esto? Porque se me hizo muy de acuerdo al ejemplo de Ruth, ¿no? Que era una mamá que leía los proverbios, ¿no? Y de verdad, nosotras tenemos la oportunidad, como mamás, leamos los proverbios, estudiemos los proverbios. Ellos nos van a dar la sabiduría que necesitamos para instruir a nuestros hijos y enseñarles desde chiquitos hasta muy grandes. Para mí es triste que a veces pensamos que las únicas que necesitan dirección e instrucción son las mamás que tienen niños chiquitos. No es cierto. Todas, todas. No importa la edad de nuestros hijos, necesitamos la sabiduría y la instrucción de Dios para aconsejar a nuestros hijos. Cuando ya son grandes, adolescentes o adultos o ya casados, aún seguimos necesitando mucha sabiduría para seguirlos aconsejando e instruyéndolos. Y no hay mejor sabiduría que la sabiduría que viene de Dios, ¿no? Porque también Santiago dice que hay una sabiduría terrenal y una sabiduría celestial, ¿no? La del cielo, y esa es la sabiduría de Dios. Entonces, bueno, busquemos la sabiduría de Dios. Esto es lo que les quería compartir, hermanas. Voy a terminar primero, creo que de grabar, y ahorita les dejo y dejar de compartir también. Voy a dejar de compartir primero. Gracias. Ahora voy a dejar de grabar. Acá está. También te le quiero, perdón.